Hablamos ayer del vídeo que hicimos de los sacramentos, del ritual y miedo. Es el vídeo que lanzamos el miércoles y al que le ha ido, creo yo, o yo diría yo que bastante bien. En este momento, que ya son 2 días, claro, tiene la friolera de 13,000 visualizaciones. Yo creo que es importante, yo lo comentaba, que yo siempre tuve preguntas sobre los sacramentos, pero bueno, como dejé la iglesia y tal y cual, nunca me senté a resolverlas. Y una de las principales es la que cuento aquí, cuando me confirmaron, me avisaron que me iban a poner la mano en la cabeza y que me iban a poner una cruz en la frente con aceite. Y me dije, pues qué asco, pero bueno, pues así es, así es. Lo que nadie me explicó era que luego te daban una pequeña bofetada, no te zumba el obispo, pero nadie me lo explicó. Entonces cuando me dieron, yo lo insulté por lo bajito, según yo, según mi madre, que estaba absolutamente por suicidarse allí en medio de la iglesia. Según ella, me había oído el obispo que le dije, hijo de tu chingada madre, o algo por el estilo, con mi elegancia habitual, por supuesto. Y entonces, desde entonces me pregunté, ¿por qué te dan una bofetada, no? Y nunca me lo respondí hasta ahora que hice este video sobre los sacramentos, de dónde surgen los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, de dónde proceden, qué significado tienen para la Iglesia Católica, y cómo algo que parece meramente un ritual, pues es otra forma que tiene la Iglesia de agarrarte, ¿no? Entonces, me parece relevante conocer estas cosas porque mucha gente, y ahí sí conozco muchísimas personas de todos los niveles socioeconómico-culturales del mundo, que dicen profesar la religión católica y no tienen ni la más remota idea de lo que es cada una de las cosas que viven, ya no te digo en su vida cotidiana, sino en una misa. No saben lo que significan las misas, ¿no? Van y lo hacen porque hay que hacerlo y ya. Y yo creo que si la gente se diera la oportunidad de pensar un poco sobre el significado de lo que hace, de lo que es su iglesia, tendríamos menos gente en las iglesias y por tanto las iglesias tendrían menos poder, que es de lo que se trata, creo, en todo caso.